Bueno, muchachos y muchachas, en este video les voy a explicar unos ejemplos del movimiento rectilíneo uniforme para que ustedes puedan desarrollar el taller que hay previsto. Miremos el ejemplo 1. Dice, un autobús recorre una distancia de 7.5 kilómetros en un tiempo de 3 minutos. ¿Cuál es la velocidad del autobús en metros sobre segundo? Siempre en cualquier ejercicio de física que vayamos a realizar, lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien el problema y de ahí sacar las variables que nos están dando. Entonces, si leemos el problema, nos dice que un autobús recorre una distancia de 7.5 kilómetros. Como ustedes pueden observar, kilómetros es una unidad de longitud, o sea que eso es una distancia. Por lo tanto, ponemos como primer variable, distancia es igual a 7.5 kilómetros. Seguimos leyendo el problema y dice, en un tiempo de 3 minutos. En minutos es una unidad de tiempo, por lo tanto nos están dando el tiempo, ponemos t igual a 3 minutos. Y después nos preguntan cuál es la velocidad del autobús en metros sobre segundo. Esa es la pregunta, por lo tanto ponemos una b minúscula y decimos que esa es la incógnita del problema. Después de tener las variables del problema, que ya las sacamos leyendo el problema y analizando, vamos a realizar primero las conversiones para poder así hallar lo que nos piden. Entonces tenemos una conversión de kilómetros a metros porque nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional. En el sistema internacional, como yo les había explicado, tenemos que trabajar en metros y en segundos. No podemos trabajar ni en kilómetros ni en horas. Entonces, tenemos una conversión que tenemos que pasar 7.5 kilómetros a metros. Hay dos opciones de hacerla. La primera opción, como les expliqué en clase, utilizando la regla de 3 para cancelar unidades y para así obtener el valor. O la segunda opción, simplemente, siempre que tengan que pasar de kilómetros a metros, simplemente multipliquen por 1000. Entonces, si yo multiplico 7.5 por 1000, me da 7500 y ya ahí me queda la unidad de metros. La segunda conversión es pasar el tiempo. Tenemos que pasar ese tiempo que está en minutos a segundos. También tenemos dos opciones. Una, utilizar la magnitud de conversión haciendo la regla de 3 y la otra, saber el factor de conversión. Cuando yo voy a pasar de minutos a segundos, simplemente multiplico por 60. Entonces, al yo multiplicar 3 por 60 me quedan 180 segundos. Ya como tenemos las conversiones hechas, ya podemos hallar lo que nos piden. Nos están pidiendo la velocidad. Si ustedes miran en la guía que yo les envié, hay un triangulito que simboliza las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Ese triangulito simplemente dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. En este caso vamos a utilizar la fórmula de la velocidad. Según la fórmula de velocidad que nosotros tenemos, dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, tomamos la distancia que ya habíamos convertido, que son 7500 metros, y la dividimos entre el tiempo que ya habíamos convertido, que son 180 segundos. Utilizamos la calculadora para hacer la división y nos da 41,66 metros sobre segundo. Ahí no tenemos ningún problema con las unidades porque no hay que cancelar ningún tipo de unidad. Vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 del movimiento rectilíneo uniforme nos dice, un taxi lleva una velocidad de 56 km sobre hora y debe recorrer una distancia de 576 metros. Y nos preguntan, ¿cuál será el tiempo que debe utilizar el taxista? Bueno, como siempre en todo problema de física, leemos con calma el problema y sacamos las variables. Entonces nos dicen, un taxi lleva una velocidad de 56 km por hora, por lo tanto sacamos velocidad es igual a 56 km por hora. Bueno, después nos dicen, y debe recorrer una distancia de 576 metros. Nos están dando la distancia, por lo tanto ponemos d es igual a 576 metros. Y nos piden que cuál será el tiempo que debe utilizar el taxista. Nos están pidiendo el tiempo, entonces ponemos una t, ponemos un igual y ponemos un signo de pregunta porque eso no lo sabemos y es lo que nos están pidiendo. Bueno, después de leer el problema y sacar las variables, tenemos que hacer las conversiones. Tenemos que pasar esos 56 km sobre hora a metros sobre segundo. Hay dos maneras de hacerla. La manera que les expliqué en el video pasado que les mandé
Y la otra manera pues más sencilla, que simplemente siempre que tengamos que pasar kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, simplemente multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600 y ahí obtenemos la unidad en metros sobre segundo. Entonces, simplemente llegué, multipliqué 56 por 1000 en la calculadora y luego lo dividí entre 3600 y obtuve 15,55 metros sobre segundo. Ya teniendo las conversiones hechas, simplemente hallo el tiempo. Voy a mis ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y encuentro que la fórmula del tiempo dice que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces llego, reemplazo la distancia, reemplazo la velocidad. Hago la división en la calculadora y obtengo el valor numérico, que es 37,04. Pero para obtener la unidad de medida, tengo que hacer un proceso. Simplemente pongo las unidades, metros sobre segundo. Luego, como tengo 3 variables y necesito 4, pues agregamos un 1 debajo de la primera m. Luego hacemos la ley de la oreja. Después de la ley de la oreja, cancelamos metros con metros y obtenemos la unidad de segundos. Y para terminar, el resultado del problema va a ser igual. El tiempo es igual a 37,04 segundos. Bueno, y para terminar el ejemplo 3. El ejemplo 3 dice: un tren avanza a una velocidad de 125 metros sobre segundo durante 2 horas. ¿Cuál será la distancia recorrida en este caso? Hacemos lo mismo del otro problema. Primero pues leemos el problema con calma y sacamos las variables. Nos dicen, un tren avanza a una velocidad de 125 metros sobre segundo. Entonces la velocidad sería igual a 125 metros sobre segundo. Luego nos dicen durante 2 horas. Entonces el tiempo serían 2 horas. Y finalmente nos preguntan que cuál es la distancia. Por lo tanto la distancia va a ser nuestra incógnita. Luego realizamos las conversiones. La única conversión que tenemos que hacer es pasar esas 2 horas a segundos. Siempre que uno vaya a pasar horas a segundos, tienen que multiplicar por 3600. Entonces simplemente vean, tengo un tiempo de 2 horas, multiplico 2 por 3600 y obtengo 7200 segundos. Bueno, y para terminar, vamos a nuestras fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y buscamos la ecuación de distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces simplemente reemplazamos. Velocidad es igual a 125 metros sobre segundo y el tiempo es igual a 7200 segundos. Tenemos un segundo que está dividiendo y un segundo que está multiplicando, los podemos cancelar y así obtenemos, hacemos la multiplicación en la calculadora, 125 por 7200 y nos da 900.000, pero como ya cancelamos segundo con segundo nos quedan metros. Entonces la respuesta de este ejercicio es 900.000 metros.